El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, como siempre, trabajando y acompañándolos aquí en Mañanas Blue. Hoy es viernes 19 de abril, viernes en el que hay muchas noticias, un amanecer con cielo nublado en la capital de Colombia y una temperatura de 11 grados. Han empezado a caer lluvias en diferentes regiones de Colombia. Hubo algunas emergencias en Medellín por los aguaceros de las últimas horas. Comenzó a llover en Santander. Hubo algunas contingencias en Florida Blanca y también algunos aguaceros en el Valle del Cauca. Sin embargo, no son suficientes para levantar la alerta que hay en el país ante lo que podría ser un racionamiento de energía eléctrica. Es viernes, día laboral en Colombia. El país trabaja con normalidad a pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció ayer de manera improvisada un día cívico en un decreto que fue publicado apenas con firmas sobre las 7 de la noche. Decreto que ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento de que la competencia para decretar días cívicos o festivos es del Congreso y no del presidente. El decreto establece que es un día cívico, según señala textualmente, de la paz con la naturaleza. Cada año, el tercer viernes de abril, habría día cívico. Y explica el presidente en X, en su red social favorita, que es, y esto lo leo entre comillas, un día de rebeldía nacional, de lectura, de conversación con la familia y los amigos de la peligrosidad del cambio climático. Día cívico que coincide con el aniversario del mito fundacional de la guerrilla del M-19 a la que él perteneció. Hablo del presidente Gustavo Petro, porque hace 54 años fueron las elecciones presidenciales en las que ganó Misael Pastrana con una denuncia de un supuesto fraude que fue el origen de ese movimiento guerrillero en el que estuvo el presidente Petro y que se desmovilizó en el año 1990. Coincide también este día cívico inicial con el cumpleaños 64 del presidente de la República. Hoy el presidente Petro está cumpliendo años y por eso hay diferentes críticas sobre la coincidencia de la fecha con la coincidencia de este día cívico, que no fue socializado, que no tiene sustento técnico dentro del documento que fue firmado por los ministros sobre qué tanta agua y energía se ahorra con la medida, porque en teoría lo que dice el presidente es que lo que se busca es evitar un racionamiento de energía eléctrica y afrontar las dificultades para el suministro de agua, por ejemplo, de la capital del país. Por eso pocos gobiernos locales se sumaron. El presidente Petro, además, después del anuncio ayer en la tarde, les pidió a los bogotanos que tienen la posibilidad salir de la capital del país durante este fin de semana para consumir agua de otras cuencas hidrográficas, dijo, es decir, para dejar descansar a Chuza y San Rafael y para consumir agua de otros puntos de Colombia. Ni Bogotá, ni Medellín, ni Cali, ni Barranquilla, ni Bucaramanga, ni Cúcuta se suman al día cívico. Hay trabajo normal en la rama judicial, en la fiscalía, en la contraloría, el comercio en todo el país está abierto, los colegios y las universidades públicas y privadas en gran parte de Colombia funcionan. Hay algunas excepciones, por ejemplo en el Atlántico, por ejemplo en el departamento de Sucre, por ejemplo en San Gil, Santander, por ejemplo en el departamento de Boyacá, por ejemplo en las universidades del orden nacional, que también se acogen a esta determinación del presidente Gustavo Petro. El acompañamiento que está haciendo la situación, les decía hace un rato, la convocatoria del presidente para que los bogotanos salgan de la capital del país fue catalogada por la oposición como una jugadita desesperada del presidente intentando sabotear la marcha del próximo domingo, marcha contra su gobierno, marcha en contra de las políticas que viene adoptando, entre ellas la reforma a la salud, marcha citada en más de 18 ciudades de Colombia. Vamos a hablar de marchas, pero de los estudiantes universitarios también, de cómo colapsó la movilidad en Bogotá por protestas de varias universidades. Fue removido Alejandro
Alejandro Cheine como rector de la Universidad del Rosario, y ahora empiezan a vislumbrarse problemas en la Universidad Libre. Ya vamos a contarles cuáles son las medidas del gobierno en materia de energía, porque son 15 puntos que adoptan los ministros de Ambiente y de Energía ante la cada vez más creciente posibilidad de un racionamiento de luz. Ese fantasma que desde hace por lo menos 32 años no tenemos en Colombia se está acrecentando. Hablando de esto, son horas cruciales las que se viven en Toledo, en Antioquia. Quedan pocos días, 48 horas, menos de 48 horas, para que se logre un acuerdo y puedan ingresar todos los trabajadores a Hidroituango, que es la que hoy nos mantiene con luz, las que hoy nos mantiene con energía en medio de esta contingencia. Vamos a contarles la historia del asesinato del urólogo Juan Guillermo Aristizábal Vázquez en Medellín, una historia terrible en la que fue asesinado por un supuesto paciente en su consultorio. Este hombre luego intenta incendiar el consultorio en el que cometió el crimen y luego aparece muerto en un baño de ese mismo centro asistencial. Vamos a hablarles también de la historia que se está tejiendo en el Consejo Nacional Electoral, con 2 pliegos de cargos que se preparan contra el presidente Gustavo Petro por posibles irregularidades en su campaña. Por un lado, frente a la financiación aparentemente irregular, y por otro lado, frente a lo que sería propaganda política extemporánea, los famosos actos, entre ellos el de la P, financiada por Euclides Torres, que habría sido hecho antes de que se autorizara por parte de las autoridades. Hay 6 indagaciones por parte de la Fiscalía frente a esos mismos hechos. Uno es administrativo en el CNE, otro es penal en la Fiscalía. Y voy a contarles sobre la confusión que hay porque no se ha atribuido a Israel formalmente el ataque de esta madrugada contra Irán, que para muchos es el comienzo de su retaliación por lo ocurrido el pasado fin de semana, el ataque iraní en contra de Israel. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 6 minutos. Hoy, como les decía, se cumplen 54 años del triunfo de Misael Pastrana Borrero en las urnas, famoso episodio del que hablaremos a continuación. Cumple 64 años el presidente Gustavo Petro, y hace 92 años nació el maestro Fernando Botero, recientemente fallecido, el más grande, sin duda, del arte colombiano. 6-7, como siempre, gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Queremos decretar un día cívico en Colombia. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días, y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. En medio de la polémica por las investigaciones que se adelantan sobre la campaña Petro Presidente, el jefe de Estado anunció día cívico en Colombia para este viernes. Sectores de oposición lo consideran una distracción para restar importancia a las manifestaciones del próximo domingo, y esto se suma a que el día cívico coincide con el cumpleaños del jefe de Estado y la fecha emblemática de la extinta guerrilla del M-19 en la que militó el presidente Gustavo Petro. El decreto de día cívico expedido por el presidente Gustavo Petro volvió a generar una polémica en el mundo político. El representante por el pacto histórico, Alejandro Campo. Qué bueno que el presidente haya decretado un día cívico para que los colombianos puedan reflexionar. Para la oposición, esta es una muestra de que el gobierno nacional estaría buscando sabotear las movilizaciones del próximo 21 de abril. El representante por Centro Democrático, Cristian Garcés. Nada más antidemocrático que el gobierno de Gustavo Petro, buscando engañar siempre al pueblo con una agenda oculta. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pues el debate político que plantean nuestros opositores, se lo agradecemos porque amplifican de alguna manera la mirada de los ciudadanos frente al problema real, y el problema real no es un problema de interpretación política, de una marcha que por supuesto respetamos, sino del cambio climático. La propuesta del presidente generó reacciones de alcaldes y gobernadores. En Bogotá, el distrito anunció que todos los colegios públicos y privados en Bogotá tendrán clase presencial con normalidad. Asimismo, el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X señaló que todas las entidades distritales funcionarán normalmente. La alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y alcaldías de municipios de Bello, La Estrella y Envigado no se acogerán a la medida propuesta por el presidente
Gustavo Petro. Las instituciones educativas, nuestros hospitales y las empresas del conglomerado seguirán prestando los servicios a la ciudadanía. El alcalde de Cartagena respaldó la iniciativa del presidente Petro de declarar día cívico. El distrito de Santiago de Cali se permite informar a la ciudadanía que el próximo 19 de abril se prestará sus servicios administrativos en todas las dependencias. La gobernación del Valle tampoco se acogerá a este día cívico. El comercio no va a parar en Bogotá ni en otras ciudades del país, así lo anunció Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. No hay razones técnicas demostrables detrás de la conveniencia de declarar un día cívico para ahorrar agua o energía. Este es un propósito de los colombianos que se hace trabajando o no trabajando. Consideramos que detrás de esta declaratoria puede haber otras razones u otros motivos. El decreto del día cívico del gobierno nacional genera caos a esta hora frente a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Más de 500 estudiantes hoy no se pueden graduar porque en la universidad no van a trabajar. ¿Se gradúa o no se gradúa? No me graduó porque el señor presidente sacó el decreto. La universidad por ser un ente público hizo el proceso y canceló. El problema fueron los tiempos, porque nos lo notificaron ahorita a las 9 y algo de la noche. El decreto ya fue demandado ante el Consejo de Estado con el argumento que es el Congreso el que tiene la facultad para fijar los días cívicos o festivos en Colombia y no el presidente de la República. Bogotá fue testigo de otra jornada de intensa lluvia, sin embargo, no fue suficiente para que los niveles de embalse salieran de la zona de riesgo. Por el contrario, se reportó más consumo de agua en la capital. Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a necesitar es que este proceso de ahorro de agua y de cambios de comportamiento y de racionamiento tome tiempo, infortunadamente, porque la proyección para el 2025 es aún peor. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Las últimas 2 semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal. La financiación de la campaña Petro Presidente fue noticia en 3 instancias: la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación. Fue de boca del mismo coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Hernando Barreto, que se conoció el avance de las indagaciones. En la unidad delegada hay 6 actuaciones vinculadas con el tema de financiación de campañas y todo eso. En la primera de las indagaciones está la vicepresidenta Francia Márquez por presuntas irregularidades en la financiación de campaña. La vicepresidenta se defendió. Yo no tengo nada que temer. Yo he hecho las cosas con transparencia, igual hicimos una campaña con transparencia bonita, una campaña que surgió de la raíz. A las 7:30 de la mañana llegó el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a su diligencia con los 3 representantes a la Cámara que investigan una presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. El exgerente de la campaña aseguró que no hubo aportes de recursos por parte de los empresarios Cristian Dáez y Euclides Torres. El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, es uno de los investigadores. Próximamente serán escuchados en diligencias Alfonso del Cristo Ilzaca, Samuel Santander López Sierra, Cristian Dáez, Máximo Noriega y los congresistas Almedes Cap y Pedro Flores Porras. Momentos de pánico se vivieron en la clínica Medellín del Poblado cuando el reconocido urólogo Juan Guillermo Aristizábal fue asesinado por John Ferney Cano González, quien había ingresado hace poco a su consultorio y que también le disparó a Daniela Díaz, quien estaba trabajando como asistente del médico y que resultó lesionada pero está fuera de peligro. El general Oscar Lampreda, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que luego de perpetrar el crimen, el hombre habría atentado contra su vida. La persona seguramente se vio acorralada, ingresa a un consultorio donde allí se encierra y al parecer ocasiona una conflagración. Un juez dejó en libertad a José Manuel Géneco, señalado de acabar con la vida de María Mercedes Géneco en San Andrés el 5 de octubre de 2021. Eso fue por vencimiento de términos. El hijo de la víctima. Se ha utilizado la figura de la prueba sobreviviente para dilatar, es decir, la defensa del señor Géneco Valencia dilató injustificadamente el proceso al recurrir, o más bien al presentar una apelación sobre unas pruebas que claramente ya conocía desde antes. La Universidad del Rosario despidió al rector Alejandro Cheine, una decisión que llega en medio de denuncias de docentes, estudiantes y trabajadores de malos manejos, de crisis financiera, de presunto tráfico de influencias, despidos injustificados de docentes y hasta creación de facultades sin criterios técnicos, situación que llevó a una visita del Ministerio de Educación. Ahora el vicerrector Gustavo Adolfo Quintero asumirá como rector encargado y deberá convocar un nuevo proceso de elección según los lineamientos de la universidad.
Israel lanzó un ataque limitado de represalia contra Irán. La ofensiva golpeó a Isfahán, la estratégica provincia que alberga el núcleo del programa de energía atómica de la República Islámica. La agencia nuclear informa que ninguna instalación sufrió daños y Teherán aseguró haber derribado 3 drones y le restó importancia al ataque. Irán activó sus sistemas de defensa aérea y suspendió temporalmente los vuelos sobre varias ciudades grandes, incluida la capital, Teherán. Sin embargo, ni Irán ni Israel confirman oficialmente el ataque. There has not been any damage to the nuclear sites. Puntaje perfecto de la selección colombiana de fútbol sub-20 en su tercera victoria en el Grupo B del Sudamericano, con goleada 3-0 a Bolivia para asegurar su clasificación a la próxima ronda. La autora de 2 de los goles, Gabriela Rodríguez. La base de este equipo ha sido muy buena. Yo creo que lo más importante es que nos han dado los resultados y que podemos seguir trabajando y mejorando sobre la victoria. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Cuando siento que se me va la vida frente a las pantallas. Esta es la reflexión que estoy leyendo, que nos hace tomar conciencia que es importante estar conectados, pero también encontrarnos con los demás. Muchos están conectados y alejados de aquellos que están cerca. Muchos saben lo que le está pasando a los otros, pero no tienen una experiencia de empatía, de comprensión con ellos. Los seres humanos no solo necesitamos conexión, necesitamos encuentro, que los corazones se tropiecen y que las esencias dialoguen. Ese es el tipo de reflexiones que está aquí en el libro El Man está vivo y está contigo. Una selección de textos que realmente les puede ayudar en su búsqueda diaria. Lo voy a presentar este 28 de abril a partir de las 2:30 de la tarde en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Auditorio José Asunción Silva. 6:17, amanecemos con lo que podría ser el inicio de la respuesta de Israel, un ataque sobre Irán, casi una semana después de lo que vimos el sábado en la tarde, hora de Colombia, noche y madrugada, hora de Oriente Medio, en la que se produjo el ataque con drones, principalmente, y misiles balísticos del régimen de Teherán sobre algunas instalaciones, sobre algunas ciudades, sobre algunos puntos de Israel. Un ataque que al final no tuvo mayores consecuencias. Por ahora, silencio de todos los involucrados. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ese ataque lo llevó a cabo Israel aproximadamente a las 5 de la mañana, hora de Israel. La verdad es que es una información que han estado reconstruyendo los medios a través de informaciones con funcionarios que hablan anónimamente, porque ninguno, ni Israel, ni Irán, ni tampoco Estados Unidos ha querido confirmar oficialmente este ataque. Todo parece ser una represalia por el ataque a Israel del 13 de abril pasado. Sin embargo, también sería un intento por parte del gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, de convencer a sus socios más extremos dentro del gabinete de que estaban teniendo esa respuesta armada en contra de Irán. Pero de hecho, uno de esos ministros, el ministro Ben Gavir, que es el ministro de Seguridad Interior, que es uno de los más extremistas dentro del gabinete del primer ministro Netanyahu, publicó en la red X, antes llamada Twitter, una sola palabra:
y esa palabra dice débil. Así calificó el ataque de Israel sobre Irán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Habría sido un ataque sobre 2 ciudades, Isfahán y también Tabriz. Lo que ocurre es que Isfahán es una ciudad donde hay una importante base militar y también hay centrales nucleares iraníes. Por parte de Teherán, ellos tampoco han querido confirmar este hecho, en lo que sí suspendieron todos los vuelos sobre su espacio aéreo de las grandes ciudades, especialmente Teherán, y han dicho que han derribado 3 drones pequeños, dicen, y que fueron lanzados desde territorio iraní. Lo que decía la prensa al público en Irán era que solo se habían escuchado explosiones y que se estaban investigando en la ciudad de Isfahán. Así lo decía la televisión pública allí en Irán. Lo que está diciendo el presentador es que se han escuchado explosiones cerca de la ciudad de Isfahán y que se están investigando. Lo que preocupaba también era qué pasaba con la Agencia Internacional de Energía Atómica, qué es lo que sabían ellos respecto de las centrales nucleares que tiene Irán en la zona. Pero afortunadamente ha dicho el director de la agencia que ellos, tanto con sus inspectores en terreno como en contacto con las autoridades iraníes, pueden confirmar que no hubo daño a las centrales nucleares. Así lo decía. Fortunately, we were able to confirm early this morning that after these attacks, there has not been any damage to the nuclear sites. You know that there are many nuclear sites in the Islamic Republic of Iran. En general, los medios estatales iraníes, como también los medios allí en Israel, están restando importancia a los daños de este ataque, y Irán ya restableció todos los vuelos dentro de su país. Lo que también está diciendo la prensa internacional es que Israel notificó a Estados Unidos su intención de llevar a cabo el ataque, que lo habría hecho el jueves por la tarde, pero sin darle muchos detalles, y que finalmente lo llevó adelante. Esto está ocurriendo simultáneamente, Ricardo, con ataques intensos en el sur y en el centro de Gaza, porque allí la tragedia continúa. También se está acusando al primer ministro Netanyahu de exacerbar el conflicto con Irán para distraer la atención de lo que sigue ocurriendo allí en Gaza, Ricardo. Muy bien, Silvia, 6 de la mañana, 21 minutos. Amanecemos, Felipe, buenos días, con el decreto firmado anoche, son las 7 de la noche, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, convocando al Día Cívico. Día Cívico por el cuidado de la naturaleza, de acuerdo con lo que señala. Día Cívico. A usted y a los de la paz con la naturaleza es lo que dice exactamente el decreto, Felipe, que salió pues de manera muy sorpresiva, hay que decirlo de esa manera, en un discurso ayer hacia las 2 de la tarde en la escuela ubicada en el Cantón Norte. Sí, realmente más que el Día Cívico, a mí me sorprendieron fue algunos apartes de los trinos. No los entendí, desilvanados, medio locatos, bueno, en fin. Y obviamente, pues, esto, me imagino yo, tiene como la energía. 6:21 minutos, Felipe, ya regreso con usted. Un inusual decreto de día cívico que anoche se convoca por parte del presidente Petro, supuestamente para ahorrar agua y luz. El presidente Petro, sí, como dice Felipe, invita a los bogotanos a salir de la ciudad este fin de semana, en medio de lo que coincide con la marcha del domingo, marcha de sectores críticos a su gobierno que han sido convocados no solo en Bogotá, sino en otras 17 ciudades. Al final, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla, ni en Bucaramanga, ciudades principales, se acoge el día cívico, que al final solamente está determinado para empleados públicos del orden nacional. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. Ayer, en medio de la conmemoración del aniversario número 73 del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro sorprendió al país al decretar este viernes como día cívico. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades.
La propuesta cobija entidades públicas de la rama ejecutiva a nivel nacional. Esto quiere decir entidades como ministerios, superintendencias y DIAN no prestarán atención a los usuarios el día de hoy y más de 370.000 personas dejarán de trabajar. Esto incluye también a las oficinas de pasaportes de Bogotá, así que si usted estaba pensando en reclamar este documento hoy, recuerde que no encontrará atención. El día cívico es obligatorio para el sector público, pero voluntario para el sector privado y para las gobernaciones y las alcaldías que pudieron decidir si se montaban a este bus del gobierno nacional o se apartaban. Lo mismo ocurre con las universidades y colegios privados. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó cómo funcionaría en estos casos. No aplica para colegios y universidades privadas, por supuesto que sí, para colegios públicos del orden nacional, universidades públicas del orden nacional, aunque invitamos a los señores rectores de colegios privados a unirse a esta campaña. Mediante un decreto, el gobierno además extendió el alcance de esta iniciativa, pues ya no solo se realizará mañana, sino también cada tercer viernes de abril de cada año. Esto es para incentivar, según el gobierno, un espacio de reflexión sobre la crisis climática. Pero aunque el gobierno argumentó la iniciativa como una estrategia para evitar un posible racionamiento, en muchos sectores de la oposición esta no fue bien recibida. Para unos fue un acto de improvisación y para otros una maniobra premeditada que coincide con el cumpleaños del presidente Gustavo Petro y con el aniversario del M19, del que recordemos hizo parte. Ella es la senadora Angélica Lozano. El día cívico decretado por el presidente Petro es improvisado, lo prueba que lo anuncia 14 horas antes de entrar en vigor, supuestamente con un énfasis en ahorrar agua en Bogotá. ¿Lo consultó, lo planeó, lo acordó con el alcalde de Bogotá y el distrito? No. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El día cívico decretado por Gustavo Petro comprueba el miedo que el presidente siente de la ciudadanía. Busca entorpecer la marcha convocada por la sociedad civil para este domingo 21 de abril. Porque siente miedo, el mismo miedo que siente un matón de barrio, que cuando le responden se asusta. Con o sin día cívico los invito a todos a las calles este domingo para que a Gustavo Petro nunca se le olvide este cumpleaños. Nos vemos en la calle. El senador Carlos Motoa de Cambio Radical. Qué bueno que la gente pueda estar en sus casas con sus familias, reflexionar por la paz, por la vida, por el agua, ver un poco atrás todo lo que hemos recorrido y sentir que más adelante hay mucho más futuro. Y aunque la intención de fondo de esta iniciativa parecía buscar una salida a la crisis del sistema energético, pocos fueron los que se unieron. Desde la alcaldía de Bogotá dijeron no e incluso declararon que tanto los colegios públicos como los colegios privados mantuvieran sus actividades. A esta lista le siguió Medellín, Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Soacha y varios más. Luego otras entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría también anunciaron que operarían con normalidad. Los que sí aceptaron fueron el gobernador de Bolívar y Córdoba y los alcaldes de Manizales y Cartagena. Y aunque la balanza se inclinó más hacia los que decidieron aportarse, el gobierno sigue insistiendo en que no le dieron la espalda, aún en medio de una delicada situación que se agudiza por la falta de lluvias en abril. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. A pesar de que ha llovido en gran parte de Colombia, sigue bajando el nivel de los embalses. Se acaba de conocer el reporte de la entidad encargada desde el gobierno para medir justamente las variables de cómo estamos, de cómo está la salud del sistema eléctrico de Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor. Ricardo, oyentes, buenos días. Siguen bajando los embalses en Colombia. XM, que es la filial de ISA, la encargada del monitoreo de los embalses, desde donde, por cierto, está despachando el ministro de Minas, Andrés Camacho, allí en la capital paisa, en Medellín, acaba de informar que los embalses amanecen en Colombia en 28.5%. El reporte de ayer, hace 24 horas, era 28.7% y antier era de 29.09%, lo que significa que sigue bajando el nivel de los embalses, incluso pese a las lluvias de las últimas horas, que, como lo han advertido los expertos, no son suficientes para recuperar el control de los embalses. El informe de XM esta mañana también dice que la región que tiene los embalses más bajitos sigue siendo el oriente, incluido ahí, por ejemplo, el departamento de Santander, seguido también de Antioquia al 27%, luego está Valle con embalses al 30%, en el Caribe al 31% y en el centro del país al 40%. Un dato final para resaltar de este informe, Ricardo: por primera vez en el oriente los embalses están en un dígito, 9%, 9.1 niveles de embalses.
En Topocoro, en Santander y en esa región, Camila, gracias, por debajo de 2 dígitos. Imagínese usted la situación, 6:28 minutos. El Ministerio de Ambiente admite que las lluvias en abril podría que lleguen con menos intensidad que en otras épocas, lo hemos vivido en este momento, y el Ministerio de Minas está despachando, el ministro Camacho, desde XM, desde donde se acaba de dar este reporte, mirando en detalle y de manera permanente la situación del sistema interconectado de energía eléctrica en el país. El gobierno anuncia 15 medidas de emergencia para intentar atajar lo que pareciera inevitable. Ojalá evitemos el apagón. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Llovió fuerte ayer en varias regiones del país, no solo en Bogotá. En algunos sitios tuvimos inundaciones y en otros, por fortuna, llovió sobre los embalses justo en medio de la crisis que enfrentamos por cuenta de la sequía y el fenómeno del Niño. Pero dicen por ahí que una golondrina no hace verano. Llevamos un acumulado de varias semanas sin las lluvias suficientes y según la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, lo que viene hacia adelante no es para nada fácil. Las últimas 2 semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal y puede entonces terminar el mes teniendo en un acumulado lluvias por debajo de lo normal, comparando abril normal, el promedio de lluvias normal de abril de un año, de los años típicos, el promedio de los últimos 30 años. Hasta el último corte disponible, los embalses estaban ya por debajo del 29% y se siguen acercando al punto crítico, el 27%. El gobierno ya está cambiando del todo su lenguaje y hoy está hablando abiertamente de emergencia climática y de medidas para afrontarla. De hecho, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, empacó sus maletas y se fue para Medellín a trabajar directamente desde el Centro Nacional de Despacho, que es el cerebro de toda la operación del sistema eléctrico nacional. Desde allí estará vigilando el minuto a minuto del sistema y tomando las decisiones para evitar que lleguemos al escenario del racionamiento. Vamos a estar en todo este trabajo para superar esta fase del fenómeno del Niño en esta condición sensible. Ya esta semana les habíamos hablado de una propuesta de la CREC para incentivar a punta de garrote y zanahoria el ahorro de energía. Esto a través de ponerle un sobreprecio a los usuarios que desperdicien la luz y repartir ese botín entre aquellos que ahorren. Pues bien, hay nuevas medidas sobre la mesa por parte de la CREC. La primera de ellas implica que todas las plantas hidroeléctricas que tengan más de 30 días de reserva de agua van a tener que despachar energía al sistema. Les guste o no, si no se despachan, lo hará de forma automática el centro de despacho y será desde allí que se fije el precio para esa energía. También se va a pedir a las plantas que están en periodo de prueba que despachen de manera casi inmediata cualquier kilovatio que esté disponible. Además de eso, hay otro esquema un poco más complejo para que los usuarios domiciliarios le podamos vender al sistema nuestro ahorro de energía. Esto lo vamos a hacer a través de empresas como Enel, Afinia y Aire, que en nuestro nombre van a poder hacerle una oferta económica al sistema interconectado nacional. Por ahora continúa la alerta naranja, sigue todo el mundo pendiente de la evolución de los embalses y de cómo podemos hacer para pasar este fenómeno del Niño sin quedarnos sin electricidad. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Día cívico, pues, para ahorrar agua y luz ante la crítica situación de los embalses, con una parte del país en modo casa y trabajando virtualmente, otro pedazo trabajando y estudiando normalmente y otro aprovechando a salir del puente, como lo pidió el propio presidente, muy seguramente con varios bogotanos saliendo a sitios de tierra caliente, Girardot, Melgar, Anapoima, donde será necesario prender más ventiladores y más aires acondicionados, cuya energía proviene hoy de las hidroeléctricas, que normalmente aportan el 70% y que ahora hacen lo propio con niveles alrededor del 50%. Hidroeléctricas que usan agua de los embalses, actualmente en un promedio nacional del 28.5%, cada vez más bajando y cada vez más cerca de llegar al 27%, que les haría muy difícil desembalsar para poder generar energía, obligándonos a un eventual racionamiento como el que ya vivimos a comienzos de los años 90, donde la medida más atrevida fue adelantar la hora para tener una hora más de sol, en tanto que este día cívico
no tiene antecedentes, no tiene precedentes en la historia, abriendo todo un debate en el país sobre su efectividad y generando reacciones en contra desde muchos flancos, como desde FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, que asegura fue improvisada y esconde otros motivos, toda vez que desde el punto de vista técnico no hay ningún soporte en las 2 páginas del decreto, y ante lo cual le va a tocar a XM, operador del mercado eléctrico, entregar las cifras de consumo total de energía en este día y comparar ese dato con el de un día ordinario para saber si sirve o no esto de declarar el día cívico para ahorrar energía. Medida que se suma al paquete de 15 medidas que anunció ayer en rueda de prensa el ministro de Minas y la ministra del Medio Ambiente, enfocándose en un mayor control sobre la generación de energía, sobre el uso de fuentes alternativas y un incentivo para que los hogares colombianos ahorren luz. No obstante, aún no es claro de cuánto será ese incentivo y si estará alrededor de los 140 pesos por kilovatio que se pagó por ahorrar en el año 2016, medida que sí resultó ser muy efectiva, triplicando la meta de ahorro que en ese momento se había fijado el gobierno de Juan Manuel Santos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Las últimas horas fueron de notificaciones públicas para el presidente Gustavo Petro y 2 de sus personas más cercanas. Todo tiene que ver con la pasada campaña presidencial. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, que se está alistando para radicar una ponencia para que se formulen cargos al presidente Petro por presunta financiación irregular de su campaña. Es una decisión de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que cobija al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los auditores de esa campaña por presuntas inconsistencias en la información financiera que fue entregada por esa campaña. Curiosamente, una semana antes, Carlos Ramón González, ahora director del DNI, visitó al magistrado Ortiz, que le explicó a Blue Radio que fue una reunión de no más de 10 minutos, espontánea porque además los une una relación académica, porque él, es decir, el magistrado, fue profesor de González, y que no fue para hablar del proceso del presidente Gustavo Petro. Por otro lado, está la decisión del magistrado Alfonso Campo de abrirle una nueva investigación al presidente Petro por hacer campaña anticipadamente. ¿Se acuerdan del famoso evento de la P en Barranquilla? El que Nicolás Petro confesó que financió Euclides Torres, el megacontratista consentido por este gobierno. Pues ese es el motivo. Hicieron campaña el 21 de septiembre del 2021, cuando la fecha oficial que permitía el CNE para hacer publicidad era 22 de febrero del 2022. Pero mientras esto pasaba, el contratista Torres y Roa, que fue gerente de la campaña Petro Presidente, intentaban dar explicaciones a la comisión de acusaciones sobre este mismo asunto, el dinero que usaron en la campaña. La otra notificación es judicial, es de la Fiscalía, que le hizo saber al país que tiene 6 indagaciones por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente. Ahí figuran nombres como el de la vicepresidenta Francia Márquez, Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el ministro de Salud, y por supuesto Armando Benedetti, que fue la sombra del presidente Petro en la campaña. Fue una semana de malas noticias para el petrismo, que tiene que contar, entre esas malas noticias, que la Corte Suprema de Justicia no haya accedido a cambiarle el fiscal al confeso Nicolás Petro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. El ambiente está enrarecido y muy caldeado alrededor de las universidades en Colombia. No es coincidencia que por presión de estudiantes y profesores hayan sacado del cargo al rector Alejandro Cheine de la Universidad del Rosario, que en la Universidad Nacional estén en paro en las sedes de Bogotá, Medellín y Tumaco en contra de la elección del profesor Ismael Peña como rector, o que hayan salido a protestar ayer hasta la Plaza de Bolívar estudiantes de la Universidad Libre, Javeriana, la Escuela de Administración Pública, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica.
Eso no es coincidencia porque todos tienen reclamos alrededor de la autonomía universitaria, los estados financieros, la mala infraestructura educativa y las reformas que planea el gobierno del presidente Petro. Esos reclamos no dan espera y es cierto, se han agudizado en el sector de la educación porque cada vez hay menos estudiantes, lo que para las universidades significa menos matrículas y así menos plata para atender edificios, campus universitarios grandísimos, pagar plantas de profesores costosísimas y cumplir con las exigencias tecnológicas de la educación, sumado a que ya no hay programas como Serpi lo Paga que permitía que muchachos sin la plata necesaria llegaran a universidades en las que sin esas becas o subsidios hoy para ellos es imposible. Además, con los créditos del ICETEX, que en 2024 no todos se han desembolsado para pagarle a las universidades, provocando otra crisis en el sector de la educación. A eso es a lo que se están enfrentando rectores y directivos, lo que muestra una crisis que puede aumentar y convertirse en otro dolor de cabeza para el gobierno, como ya lo es el sistema de salud. Por lo pronto, para todos estos reclamos que están marcados por paros, marchas y asambleas de estudiantes, el gobierno tramita la ley que vuelve a la educación un derecho fundamental, que es la que esta semana pasó segundo debate en Cámara. Pero faltan las reformas de fondo, los proyectos que modifiquen la Ley 100, la Ley General de Educación y el Sistema General de Participación, que es ahí donde se podrán resolver los reclamos de plata que tiene la educación. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis. Puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro, El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. Son las 6 de la mañana y 42 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día Ricardo, como siempre, feliz, contento, dichoso, con ganas, con fuerza, invitando a la gente a provocar las emociones de bienestar, a creer que todo va a estar bien. Pensé que estaba invitando a la gente al día cívico. No, yo... A reflexionar. Tú sabes que yo quiero que la gente siempre haga de su vida
un proyecto emocionante, valioso y que disfrute cada una de las experiencias. Yo no he vuelto a sacar los zapaticos blancos. ¿Por qué? No, porque se ensucian, uno no los puede lavar, entonces eso hay que tener cuidado. Ah, no, pero en esa lógica entonces no usamos camisas blancas. No, por favor. Pero los zapaticos blancos, tú sabes, pues está chispeando por ahí. No, mejor quietico. Hay poquita lluvia, sáquelos. No. Sáquelos. Por estos días no, además que el palo no está para cuchara. 6:43, no, hay que sacarlos, hay que destacar siempre la alegría a pesar de las tristezas. Sí, eso sí es verdad. ¿De qué hablamos hoy, padre? Hablamos de libros. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un libro sobre inteligencia artificial. Sobre inteligencia artificial. Sí, señor. ¿Qué está leyendo Ricardo Rego? ¿Qué está leyendo Ricky? ¿Ah? Estoy leyendo un libro, el último libro de Ancelotti. Estoy leyendo la última reflexión de Ancelotti, muy interesante. Muy amable, tan querido. Claro. Eso es maldad. No, me agarró a preguntarme qué estoy leyendo, estoy en eso, la verdad. Pero ¿sabe qué es una buena pregunta de viernes? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo un ensayo psicoanalítico de Daniel Rolón sobre la felicidad. Uno de los temas que más me gusta leer sobre felicidad, y estoy leyendo ese artículo. ¿Sabe cuál tengo en la mesa? Las meditaciones de Marco Aurelio. Yo tengo en la mesa de noche el libro de las primeras damas de Felipe. Listo. Ah, también. Está ¿No listo. se lo ha leído? A mí no me ha llegado. Ahí está listo. No, pero ¿cómo que? Pues cómprelo. ¿Toca comprarlo? No, hermano. ¿Qué tal esto? No, hermano. Ah, Felipe, que no me ha llegado así. Sí, ¿qué tal? Pero hay que ir a la librería, señor. No, en la feria. Yo voy a acompañar a Felipe el 1 de mayo, que va a estar en la feria, y ahí lo leo. 6:44. ¿A qué horas es que es, Felipe? Eso. A las 2:30 el 1 de mayo. Ahí vamos a estar. 1 de mayo. Ahí vamos a estar. Conversatorio con Juan Roberto Vargas. Así es. Director de Noticias Caracol, nuestro colega y amigo, 6:44 minutos. Don Ricardo Rego, los deportes, ¿qué hacemos con el arbitraje colombiano? A usted lo tumbaron. Óigame, lo siento, le tumbaron, lo sacaron, así como cuando a uno le sacan la billetera saliendo del estadio o el celular. La verdad, vergonzoso lo de atraco contra la América. No, escandaloso. Yo, la verdad, no sé para dónde vamos con el arbitraje en Colombia. Y la gente dirá, ¿pero qué pasó? Bueno, América empató 0-0 con Pasto y hubo una acción absoluta, tremendamente polémica al minuto 90+1. Polémica no por la jugada, sino por la sorprendente decisión del central de sancionar una supuesta falta de Adrián Ramos en una acción completamente lícita. Mire, el defensa en el duelo están disputando la pelota. Cuando gira mal y pisa mal. Es decir, hay un toque, pero hay un toque de referencia. Y se cae después, segundos después. Claro, y después viene ahí intentando defender la pelota un defensa Carabalí y marca gol en contra. Era gol legítimo. Entonces todos podrían decir, bueno, pero el VAR revisó. No, el VAR no pudo revisar. ¿Por qué no? Porque al señor David Espinosa, el central, le dio por sancionar, por pitar antes de que la acción terminara. No acertando, no la dinámica, cumpliendo con la mecánica arbitral del protocolo VAR, que es esperar a que la jugada termine para que venga una revisión. Pero sí revisaron una jugada de penal que al final revocaron contra la América, porque habían pitado un penal y al final fueron al VAR y dijeron no es penal. Ahí sí funciona el VAR. Por conveniencia, 6:46. No. Mire, van a borrar a Jorge Duarte, el del partido de Millonarios, el escándalo con Junior. El escándalo de anteayer. Sí, lo van a borrar por lo que resta de la temporada. Y creo que en la lista sume .2 David Espinosa. Vergonzoso. Ya hablamos de los arbitrajes, ya hablamos de deportes en segundos en Mañanas Blue. (6:46) Hay buenas noticias en medio de la crítica situación por el bajo nivel de los embalses que surten de agua a Bogotá. Muy buen comportamiento en el consumo de los bogotanos el día de ayer. El ahorro es el más importante desde que comenzó el racionamiento hace una semana. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, Bogotá ayer sí colaboró y llegó, como usted menciona, al menor consumo de agua en lo que va del plan de racionamiento en el que estamos, recuerde usted, desde el jueves 11 de abril. Ayer la ciudad registró un consumo de 15,34 metros cúbicos de agua por segundo y la meta de la alcaldía, recordemos, es de 15 metros cúbicos por segundo. La única vez que estuvimos tan cerca de la meta, el consumo había sido de 15,8 metros cúbicos por segundo y fue el primer día de restricción. Ahora, ayer, según el último reporte, llegamos a 15.340
50 litros de agua consumidos por segundo, es decir, vamos llegando, pero todavía falta un poquito, hay que seguir ahorrando agua y poniéndose la 10 con Bogotá. Se pronuncia esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán y dice lo siguiente: bien, ayer Bogotá registró el día de menor consumo desde que se implementó el racionamiento y completamos 8 días por debajo del promedio normal de la ciudad. Sigamos haciendo de nuestra parte, bajemos más nuestro consumo, estamos cerca, es lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán. Respecto al nivel de los embalses del sistema Chingaza, sigue bajando y sigue siendo crítico a pesar de las lluvias, Ricardo, de las últimas horas, que no son suficientes. Chingaza llegó al 14,9% y la meta de abril todavía de la alcaldía es llegar al 20%, dice el alcalde, ojalá siga lloviendo en estas horas que vienen. Hoy el turno de restricción le corresponde a la zona 9, que no tendrá suministro de agua por las próximas 24 horas, y ya mañana volvemos a arrancar con el primer turno porque vuelve este ciclo de racionamiento a Bogotá. 6:48 minutos. En Tailandia se adelanta el juicio contra el español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La familia del cirujano Arrieta está solicitando una indemnización de más de 700.000 euros. Enrique Rodríguez. 760.000 en concreto lo ha pedido ante el tribunal de Samui, son 30 millones de baht, que es la moneda de Tailandia, el tribunal de Samui, digo, donde tiene lugar el juicio contra, como bien decías, el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano. No sabemos mucho más de ese juicio porque lo contamos desde el primer día. El juez había decidido que no se podían allí personar los medios de comunicación, no se podían tomar notas y ni siquiera se podía informar de lo que estaba pasando, so pena de ir a la cárcel, particularmente para los periodistas que están cubriendo este juicio. Los abogados locales, los abogados tailandeses de la familia de Edwin Arrieta han sido los encargados de la solicitud y han explicado a la agencia de noticias EFE que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres que dependían de él. Esta solicitud ya se hizo en la primera sesión del juicio, pero ha sido actualizada. La primera cantidad que se había solicitado era en torno a unos 410.000 euros y ha subido, como señalamos, hasta los 760.000 euros. Recordemos que los padres de Arrieta, que se llaman Ana Marcela y Leobaldo José Arrieta, de 76 años, y quienes no van a testificar, ya que el juez ha denegado su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo y desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza, algo que se puede contemplar en la reclamación de la familia que ha presentado ante el tribunal, Ricardo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. El miércoles se inició la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una magnífica oportunidad para encontrarnos con nuestro mundo y el universo de la fantasía expresado en los libros. Escritores, editores, periodistas, lectores y todos los que se dejan fascinar por la magia de los textos, nos encontramos inmersos en una liturgia de creación, constatación, expresión y negociación de sentido constante. Oye, no se trata solo de ir a comprar libros, sino también de escuchar a grandes autores como Amalia Andrade, Mario Mendoza, Karine Bernal, Piedad Bonet, Juan Álvarez, Vanessa Rosales, eso es entre los nacionales, y los internacionales Eduardo Zachary, Lina Meruán, Pablo Dors, Mónica Ojeda, Andrés Oppenheimer, Irene Vallejo, Rosa Montero. Es una oportunidad también para tratar de leer la naturaleza, que es el lema de esta edición, en el que posaremos la mirada en el Amazonas y sus múltiples y frondosos ecosistemas que lo convierten en el epicentro de nuestro planeta. Definitivamente yo estaré feliz de participar en la feria como lector y escritor, ya que creo que la lectura es siempre la oportunidad de encontrar en los relatos el mundo del que venimos, en el que estamos y en el que queremos construir. Es ocasión para volver sobre las propias heridas en la piel de personajes extraños y lejanos, y a la vez la oportunidad de descubrir las rupturas que nos conflictúan y que están proyectadas en las historias que hemos vivido o que simplemente no queremos hacer.
Otras veces solo leo por el placer de leer, sin ninguna expectativa distinta a regodearme en las frases que se entrelazan llenas de sentido. Me gustan todos los libros. Creo que debemos leerlos todos. Respeto a los que esgrimen argumentos para discriminar algunas apuestas de escrituras, porque creo que la verdadera razón para no leer algún libro es simplemente el gusto. Desde ya estoy preparado para leer Recupera tu mente, Reconquista tu vida, de Mariana Rojas Estapé, Del Raya a la rutina, de Gonzalo Valderrama, el de Felipe también, El poder de las damas, y Los vagamundos de Dios, la nueva novela de Mario Mendoza. La verdad, espero que tú también estés preparando tus propias lecturas en esta gran feria. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 6 de la mañana, 53 minutos. Hora de hablar de deportes. De hablar, se nos ha convertido en el pan nuestro de cada día. De las polémicas arbitrales en esta recta final del todos contra todos en el fútbol profesional de Colombia. América, en condición de local, necesitaba una victoria para quedar allí, dentro del grupo de los 8 o en la zona más caliente que disputa la clasificación directa, ahora que restan tan solo 2 fechas para terminar esta instancia. Un partido cerrado frente al Deportivo Pasto, todo pintaba para el 0-0 y ya en tiempo de adición se iban a jugar 6 minutos más y al 90+1 llegó una acción de gol. Adrián Ramos atacó el espacio, Nicolás Gil intentó marcarlo, hubo un toque de referencia de parte del delantero de la Mechita, Gil giró mal, pisó mal, cayó. Se disputó el balón. Hubo un rebote de Brian Carabalí que vino a darle una mano a Gil y terminó convirtiendo gol en contra. Todo pintaba para la celebración del América, pero no. Instantáneamente, en medio de la acción, el árbitro central pitó el señor David Espinosa. Fue un contacto mínimo, era un gol legítimo, no debió pitar. Además, el señor Espinosa debió aguardar por el protocolo VAR para la revisión final de la jugada. Hay un error en la mecánica arbitral. Bueno, otro error. Estamos sumando errores capitales que definen partidos, que definen puntos y que marcan lamentablemente otra vez un punto negativo, que enloda una vez más la pésima labor arbitral que están realizando los silbatos en Colombia. Primero fue esta semana el plato fuerte de Jorge Duarte en el partido Millonarios Junior y el postre lo hemos vivido en la noche de ayer con David Espinosa. Seguramente ambos no volverán a aparecer por parte de la comisión arbitral, no deberían volver a aparecer dentro de la instancia decisiva del campeonato, en los cuadrangulares semifinales y en la instancia decisiva de nuestra liga. Al final, 0-0, que deja al América décimo con 24 puntos a 1 del octavo, que es Junior de Barranquilla. Otro partido emocionante, este con muchos goles, se vivió en Tunja. Boyacá Patriotas ganaba 2-0. Parecía que dejaba en cuidados intensivos a Independiente Medellín, que también estaba conversando con las posibilidades matemáticas, necesitando una victoria en condición de visitante para soñar con el grupo de los 8. Ayala y Ruiz tenían arriba a Patriotas, pero apareció Monsalve, un gol en contra de Valencia y al minuto 90, como le gusta al Medallo, sufriendo, como le toca al hincha del Poderoso, sufriendo. Todo es sufrido con el DIM y García marcó el 3-2 final. Esto significa que el rojo antioqueño es noveno con 25 puntos y está ahora en la misma línea de Junior y Millonarios, que están adentro, séptimo y octavo, con 25 unidades. La Equidad, que es uno de los clasificados ya a la instancia semifinal, empató 0-0 frente a Fortaleza. Es decir, este cuadro, la radiografía de nuestra liga, amanece con Tolima líder 35 puntos, Bucaramanga segundo con 32, también clasificados Santa Fe con 31, los mismos del Pereira y la Equidad con 30, que es quinto. Adentro parcialmente, 11 Caldas, sexto con 28, séptimo Millonarios con 25 y octavo Junior con 25. El noveno ahora es Medellín con 25 unidades, décimo América con 24, undécimo Fortaleza con 23 y alguna posibilidad matemática aspira ahí al final Águilas Doradas con 21 puntos en la duodécima casilla. Ese, el panorama de los equipos que están todavía en la pelea. Hoy se cerrará esta fecha 17 con Bucaramanga, que es segundo en la liga,
enfrentando al Chico. Y la otra noticia, no le perdemos el radar al sudamericano sub-20 femenino en Ecuador. Colombia volvió a ganar y lo hizo muy bien. Esta selección sub-20, que será mundialista, que a finales del mes de agosto de este año será anfitriona del Campeonato Mundial de la FIFA aquí en nuestro país, goleó 3-0 a Bolivia. Carla Biancha abrió la cuenta y Gaby Rodríguez, que llegó a 4 anotaciones para ser una de las máximas artilleras goleadoras de este sudamericano, se fue de doblete. El tercero, una pintura, un gol de media distancia fenomenal para el triunfo de Colombia, que además, tras la victoria de Brasil 2-1 frente a Venezuela, se mantiene nuestra selección como primera del Grupo B. Colombia llega a 9 puntos, clasificada al hexagonal final del sudamericano, más 8 en la diferencia de gol, seguida por Brasil con 9 puntos, más 7 en ese ítem. Es decir, Colombia tiene un gol más en positivo para ser líder de esta zona. Tercera está Venezuela, de este grupo clasificarán 3 al hexagonal final, con 3 puntos, más 2 en el ítem de goles, y Chile también con 3, menos 5. Lo interesante, y Bolivia fuera de combate, 0 puntos. Mañana, Venezuela frente a Chile van a definir el tercer cupo de clasificación, y Colombia frente a Brasil para establecer quién avanza como líder de esta zona a la fase final. Ese juego será a las 6:15 de la tarde de este sábado en la señal de Caracol HD2 y golcaracol.com. Y para nuestro primer bloque y cierre, confirmación hace minutos de Ineos Grenadiers. Estará nuestro Egan Bernal este fin de semana en la legendaria, en la tradicional carrera Lieja-Bastoña-Lieja, en la que también ha confirmado Tadej Pogačar por parte del Emiratos va a competir en procura de ir por otra de las grandes, de uno de los 4 monumentos, es decir, de una de las 4 carreras de un solo día que hacen historia en territorio europeo. 6:59, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Han empezado a caer lluvias en diferentes regiones de Colombia. Hubo algunas emergencias en Medellín por los aguaceros de las últimas horas. Comenzó a llover en Santander. Hubo algunas contingencias en Florida Blanca y también algunos aguaceros en el Valle del Cauca. Sin embargo, no son suficientes para levantar la alerta que hay en el país ante lo que podría ser un racionamiento de energía eléctrica. Todos tenemos derecho